La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, todos a coro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 32 del rompecabezas. El día de hoy toca estudiar la profecía de Jonás. Profecía de Jonás, en hebreo Yona. ¿Quién sabe qué significa Yona o Jonás? Paloma, muy bien. Y bueno, pues hoy vas a escuchar la historia de Jonás, ya no como una historia infantil, como si fuera Pinocho. Hoy la vas a escuchar como gente madura en la fe, la historia de Jonás, para aquellos que han alcanzado la madurez, para aquellos que han logrado conectar las piezas del rompecabezas, y te vas a dar cuenta por qué es que Yeshua dijo que la señal que le daría a su pueblo para demostrar que él era quien dijo ser, era la señal de Jonás. Vas a entender por qué él eligió la señal de Jonás como la señal de señales, para demostrar su misión profética para Israel y el mundo. Texto introductorio a la profecía de Jonás, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o anuncia contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, del que será, del que es y del que fue. Este es el texto introductorio a la profecía de Jonás. Autor de esta profecía, Jonás, obviamente, fecha alrededor del 800 antes de Cristo. Y es una profecía cortita, realmente es una historia muy interesante. Parecería una historia infantil, pero vamos a ver que tiene mucho significado profético. Y vamos a dividir esta profecía en 3 secciones. Capítulo 1, Jonás huye de Dios. Primera parte, capítulo 1, Jonás huye de Dios. Capítulo 2, Jonás en el gran pez. Segunda parte. Y tercera parte, capítulos 3 y 4, misericordia divina. Y vámonos a los detalles esenciales. Capítulo 1, Jonás huye de Dios. Vamos a comenzar con la historia. Y les leo de la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: la palabra del Señor vino a Yona, Jonás, paloma, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Nínive, la capital del imperio asirio. Esta ciudad muy importante, muy poblada en aquella época,
un imperio que estaba creciendo, estaba subiendo como la espuma, y un imperio que estaba amenazando con conquistar todo el Medio Oriente, incluido obviamente el pueblo de Israel. Así que Dios le hace un llamado a Jonás, le dice que vaya a predicarle a Nínive, y obviamente por cuanto Jonás sabía, ya había por ahí palabra profética de que Dios habría de usar a Siria para ir a disciplinar a Israel. Bueno, quizás esa fue una causa, o cualquiera que fuera la causa, quizás simplemente no tener contacto con gentiles incircuncisos. Simplemente Jonás no quiso ir, no recibió el llamado, y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. O sea, en sentido contrario. Se va al puerto de Jope, uno de los puertos más antiguos del mundo. De hecho, todavía en la actualidad, en lo que actualmente es la ciudad de Tel Aviv, está ahí el puerto de Jope, y todavía puedes ir ahí. Es súper interesante ir a esa ciudad donde no nada más se llevó a cabo este acontecimiento, sino uno que veremos más adelante sobre el apóstol Pedro. Así que llega a ese puerto, y en vez de ir rumbo a Nínive, se va al otro lado, al lado opuesto, a Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Bueno, algunos conectan Tarsis, ya que justamente acabamos de estudiar la profecía de Abdías. Se conecta Tarsis con la península ibérica. Fíjense ahí qué interesante, que Jonás quería ir a la península ibérica. Probablemente de eso ese es el lugar más lejano que pudiese haber ido, y huir de la presencia del Señor. Tomó un barco, dijo, llévenme al lugar más lejano opuesto a Nínive. Y dice, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje, y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Pero el Señor, no hay manera de que te escapes de la presencia del Señor. El Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento, y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. ¿Recuerdan esto de la tempestad? ¿Recuerdan a Yeshua caminando sobre el mar? Bueno, ahí está un poco conectado esto. Los marineros tenían mucho miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y bueno, aquí desmantelamos o derribamos un argumento que a veces es muy común. Y recuerden esto, jóvenes, porque a veces cuando se habla acerca de estar en la voluntad de Dios y te preguntas si estarás haciendo la voluntad de Dios, una manera de saber a veces que si estamos en la voluntad de Dios o no es el sentir paz, ¿no? A veces es muy común decir, no, pues siento que esta decisión que estoy tomando es la correcta porque siento paz. Siento que estoy en paz, estoy tranquilo. Bueno, con este pasaje derribamos ese argumento. No necesariamente estar tranquilo, poder dormir, significa que estás haciendo la voluntad de Dios. No, aquí este dormilón estaba tranquilamente reposando, y estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. O sea que no necesariamente el tener paz es que estás haciendo la voluntad de Dios. Se echó a dormir. Así que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Estás viendo la tempestad y no te hincas. ¿Han escuchado esa frase? Ya saben de dónde viene esa frase. Esa frase viene de la profecía de Jonás. Estás viendo la tempestad y no te hincas. Clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros, vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, echaron ahí unos volados, y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Empiezan a interrogar. Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Imagínate, les responde eso. Pues yo soy el siervo del que hizo los cielos y el mar. Y entonces, ¿qué le dicen?
Aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y como sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él mismo se lo había dicho, le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, pues agárrenme y échenme al mar y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Y si les dice, yo soy el que tiene control de los cielos y el mar, dice, pues ¿qué hiciste? Y dice, échenme al mar por mi culpa y lo van a echar al mar. Verso 13, aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo que te parece mejor. Y ahora entienden por qué también el apóstol Pablo sufrió un naufragio. Ahora él sí estaba haciendo la voluntad de Dios, él sí iba a predicar, pero vive una situación muy parecida el apóstol Pablo a esta. Y bueno, aquí toman a Jonás, verso 15, y lo arrojaron al mar, y la furia del mar se calmó. Ahora es importante saber qué representaba el mar para esta gente. En tiempos antiguos, para esta gente, ¿qué representaba? El mar, la tempestad, el abismo, lo hondo del mar. Para ellos, ¿qué pensaban acerca de las fuerzas del mar? Del mar? Bueno, pensaban que en las fuerzas del mar estaban las fuerzas del mal. Para ellos el mar era el abismo, era el lugar de los espíritus. Había conocimiento común en aquella época y todos tenían el conocimiento común del diluvio. El diluvio fue un hecho, pues, en toda la tierra, entonces era un conocimiento común. Entonces, para ellos, que tenían todo este conocimiento, independientemente que fuesen israelitas o no, porque si fue un evento en todas las naciones, entonces todos sabían que había sucedido eso y todos sabían que ese juicio divino había sido por esta invasión de los ángeles caídos y a través del diluvio el objetivo de Dios fue acabar con toda esta rebelión. Y dice el libro de Enoc que todos esos gigantes y todos esos que se hundieron, toda esa carne que fue destruida, pues bueno, se destruyó la carne, pero los espíritus, y eso lo menciona el libro de Enoc, los espíritus que le salieron a los gigantes cuando se murieron son los que se convirtieron en los famosísimos espíritus inmundos que aparecen en el Nuevo Testamento. O sea que los espíritus inmundos son los espíritus de esos gigantes que fueron ahogados en el diluvio. Así que el abismo, el lugar del mar, todo ese lugar es asociado con fuerzas del mal. Es asociado con el Leviatán, con el dragón, es asociado con todas esas cosas. Y por eso es que cuando Israel cruzó el Mar Rojo y se abrió el Mar Rojo y cruzó en seco, el pueblo de Israel, para los egipcios y para la gente de aquella época, eso representaba la victoria y el poderío del Dios de Israel sobre todos los dioses que controlaban el abismo. Entonces, bueno, aquí ellos toman a Jonás, lo arrojan al mar y el mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Juan capítulo 1, versículo 42. Vamos a ver lo que dice y vamos a conectar, vamos a empezar a atar cabos del rompecabezas. Juan 1:42 dice, y le trajo a Yeshua, y mirándole Yeshua dijo. Aquí le traen a Simón Pedro. Aquí Yeshua empieza a llamar a sus discípulos, le traen a Simón Pedro, que lo va a elegir como uno de sus discípulos, y vean lo que le dice Yeshua a Simón Pedro. Recuerda esto porque al rato que hablemos de un acontecimiento de Pedro, vamos a ver la similitud que tiene su misión con la misión de Jonás. Entonces le traen a Pedro y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, Bar Yona. Shimón Bar Yona o Shimón Ben Yona, tú eres Simón, hijo de Jonás. Entonces, el ser hijo de, esa expresión hijo de, expresa una similitud.
Probablemente el papá se llamaba Jonás, pero el sentido que le da es, tú eres Simón ben Yona, tú vas a hacer una misión parecida a la de Jonás, tú serás llamado Cefas o Kefa, que quiere decir Pedro. Así que ve registrando la pista y vamos ahora a Juan capítulo 21, versículo 1 al 17. Este es el acontecimiento de la pesca milagrosa después de la resurrección de Yeshua. Dice, después de esto Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esa manera, ¿ok? Se manifiesta ahí en el mar de Tiberias, resucitado. Vas a entender por qué la alberca que construimos en el Parque Histórico Descubre la Biblia tiene la forma del mar de Tiberias. El mar de Tiberias o el mar de Galilea, en realidad se le llama mar, pero en realidad es más bien como un lago. Y en hebreo se le llama Kineret y tiene la forma del arca del rey David. Entonces, si el mar representa las fuerzas del mal, si el mar representa a los gigantes, a los demonios que fueron lanzados ahí, y el mar de Galilea, Dios lo creó con la forma de un arca de David, entonces, ¿qué representará el mar de Galilea? Y por consiguiente, los gentiles que van a ir a las naciones, ¿qué representará? La victoria de David sobre todas las naciones. La victoria de la dinastía de David. O sea que cada que te metes aquí a la alberca a hacer tevilá los viernes, recuerda toda esta historia y recuerda que tú estás siendo sacado de las aguas del reino de la potestad de las tinieblas para ser trasladado al reino de su amado Hijo, el Hijo de David, y levantar el tabernáculo caído de David. Ve registrando todas estas piezas del rompecabezas y bueno, aquí están en el mar de Galilea y dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, iba a pescar peces. Y ¿se acuerdan cuál había sido el llamado que Yeshua le hizo a Pedro? Le dijo, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y bueno, pues aquí Pedro, desilusionado después de que le negó 3 veces, está aquí después de la resurrección, dice que va a pescar y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Recuerden esto, Pedro le había negado. Pedro se había alejado de la presencia del Señor. Le seguía de lejos. Y aquí va a volver a encontrarse y cuando le dicen, es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿A quién le recuerda? Ahí está Jonás. Ahí está para ahora sí regresar a la voluntad de Dios. Ahora sí estoy listo para que Dios me dé otra oportunidad. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¡Y un pez! ¿Qué les parece? ¿Será que le estaba mandando un mensajito, una pista? Un pez encima de ellas y pan. Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. 153 porque el apóstol Juan tiene que escribir ese detalle. ¿Qué importa si son 153 o qué importa si diga fueron muchos peces? ¿Por qué especifica y que se pusieron a contarlos 153? Porque todos los detalles, los números en la Biblia son muy importantes. A veces no nada más un pasaje te dice algo por lo que dice, sino también a través de los números se puede comunicar un mensaje. Y si esos peces, si el mar Kineret representa
el arca de David, el reino de David. Entonces esos peces que representarán el levantamiento del tabernáculo caído de David. ¿Quién construyó el primer tabernáculo? Un hombre llamado Betzalel, cuyo nombre significa a imagen de Dios, lleno del Espíritu. Él construyó el primer tabernáculo. Su nombre en hebreo, si tú sumas las letras en hebreo, cada letra en hebreo tiene un valor numérico. Si tú le sumas las letras Betzalel, se va a formar te va a dar como resultado el número 153. O sea que el primer Betzalel, 153, levanta el tabernáculo, que sería el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es derribado, el pueblo es llevado al exilio, justamente por Asiria, después por Babilonia, después por Roma. Y Yeshua, el hijo de David, representando a Betzalel, por cuanto él es de la tribu de Judá, por cuanto él es la imagen del Dios invisible, por cuanto él es lleno del Espíritu, por cuanto él fue carpintero y fue, la palabra tectón en griego, que se traduce como carpintero, también significa que trabaja con piedras, que es como albañil. Albañil, cantero, carpintero, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría en todo diseño, en toda obra. Este hijo de David les manda un mensaje ahí y específicamente a Pedro, de que a través de él va a comenzar el levantamiento del tabernáculo caído de David. Y les dijo Yeshua, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Pedro, y otra vez la tercera. 3 días, 3 noches, la tercera vez que se les manifiesta, y en esta tercera vez que se les manifiesta, le va a hacer el llamamiento a Pedro. Simón ben Yona, o Simón bar Yona, Shimón, ¿qué quiere decir la palabra Shimón? Escucha, ahora sí escucha, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y podía referirse a los peces, podía referirse a los otros discípulos, no sabemos exactamente a qué estaba señalando, pero Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, y ahora sí ya conectas, porque tercera vez que se les apareció, 3 días y 3 noches, tercera vez le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, y otra vez, Shimón bar Yona. Shimón bar Yona. ¿Tu misión cuál es? Y esto está hasta fascinante, porque aún la historia errónea, porque le decimos que es errónea, pero Dios todo está bajo control. Qué curioso que se atribuye que Pedro es el primer papa, y ahora el que está sentado en lo que supuestamente es la representación de la iglesia, él mismo dice estar tomando el lugar de Pedro, y vamos a ver cómo todo eso tiene una conexión que te vas a quedar impresionado. No hay una cosa, no hay un detalle que se le escapó al Señor. Pedro le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahora vamos a Hechos capítulo 10, versículo 1 al 15, y vamos a ver el paralelismo con Jonás. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otra vez, la misma situación que Jonás. Un romano a quien pues ya se sabía que los romanos habrían de destruir el templo, ya se sabía. Yeshua ya había dicho, no quedará piedra sobre piedra. O sea, Yeshua ya le había dicho a sus discípulos que Roma destruiría el pueblo. Y por eso les digo, cuando vean a Jerusalén sitiada, huyan a las montañas. O sea, ellos ya sabían que Roma habría de destruir. Y entonces aquí le van a hacer el llamado a Pedro de irle a predicar a los enemigos. Lo mismo que Jonás de irle a predicar a los asirios. Y entonces, bueno, estaba
este centurión Cornelio, de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, de donde zarpó Jonás, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un esclavo y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. ¿Okay? ¿Y cuál era la vista? Subió a la azotea. En aquella época, pues las casas eran pequeñas, no tenían un patio, pero tenían una terraza. Subías a la terraza y de ahí tenía una vista hermosísima. Todavía existe esa casa, aunque usted no lo crea. Puedes ir ahí a Jope, puedes ir a ver esa casa, existe todavía, se ha ido pasando de generación en generación y todavía tiene la azotea y de ahí se ve todo el mar Mediterráneo. Entonces el mar Mediterráneo era por donde entraba toda la pesca y que llevaban todos esos pescados a los mercados en Israel. Entonces el mar grande, el mar Mediterráneo representa ya las naciones, la plenitud de los gentiles. Entonces está viendo Pedro rumbo al mar y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas. ¿Qué lienzo se ata de las 4 puntas? ¿Qué tienen las 4 puntas de un lienzo o de un manto en el ámbito judío? Pues los tzitzit, se le llaman en el Nuevo Testamento, se le conocen como, ¿se acuerdan cómo se llama? No, los flecos. En el Nuevo Testamento se dice los flecos, pero en hebreo es tzitzit, que son estos hilitos que cuelgan del manto. Entonces, en un manto están en un manto de oración, y curioso porque Cornelio estaba orando. En un manto de oración están toda clase de criaturas impuras. Criaturas impuras que están orando, como Cornelio, pidiendo salvación. Y eso es lo único que se necesita para ser salvado: humillarte, orar, venir delante de Él de todo corazón, y el Señor siempre va a escuchar. Así que ve ese lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. ¿Qué les parece? Todo está conectado. 3 días y 3 noches, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, porque obviamente que no se trataba de comida, obviamente que no se trataba de que ahora le vete a echar unas carnitas, vete a echar una langosta, unos camarones al ajío. Obviamente no tiene que ver con eso. Es triste que ahora se interprete así, no tiene nada que ver. El mismo Pedro no entendía la visión. No puede ser que Dios se contradiga, no puede decir que en Levítico diga no puedes comer estos animales y ahora sí los puedes comer. Entonces no entendía la visión que significaba, y dice: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y bueno, ya conocen el resto de la historia. Pedro acepta ir con ellos porque el Señor le dijo: no dudes, ve con ellos. Le va a predicar a este Cornelio, y él y toda su casa se salvan. Y cuando se salvan es cuando Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ahora entiendo la visión, que a estos que eran impuros, considerados impuros, Dios los purificó. O sea que no habla de comida, habla de personas a quien Dios había de purificar.
Como dice Jeremías capítulo 31, que la simiente de Israel se iba a mezclar con la simiente de animales que representan el resto de las naciones, pero al final Dios los iba a rescatar de entre las naciones. Entonces, bueno, ahí están ya varias conexiones para que te quedes reflexionando, para que te quedes meditando y pensando todas las conexiones que hay. Y si no te bastan las conexiones, ya veo que a algunos les está sobreviniendo un éxtasis, ahorita no sé si por hambre o no sé, ya los veo con sus ojos así como que auxilio. Les está sobreviniendo un éxtasis, pero vienen más detalles para que te sobrevengan más éxtasis. Capítulo 2, Jonás en el gran pez. Siguen los misterios revelados, conectándolos con otros pasajes de las Escrituras. En el capítulo 2 dice que Jonás ora. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, ¿ok? Desde el vientre del pez se lo come un pez grande, está en la panza del pez, ora y dice lo siguiente, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. ¿Qué les parece esa oración de fe? Me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Esa es una oración de fe. Esa es la oración de fe que tú y yo hicimos cuando reconocimos que estábamos muertos en delitos y pecados, cuando pedimos misericordia y creímos que Él era fiel para salvarnos, que era capaz de salvarnos, que era poderoso para salvarnos. Él tuvo la confianza de la resurrección. O sea, Él pensó, ok, voy a morir quizás, pero voy a resucitar y voy a ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y una vez, una oración de fe. Señor, yo sé que tú me estás escuchando. Mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. ¿Qué les parece? Cuando dijo, la salvación es tuya, clamó al nombre, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A quién representará Jonás, que fue al sepulcro y del sepulcro lo arrebató el Señor? ¿A quién representará Jonás? Y el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Nota interesante, en la tradición judía, la profecía de Jonás se lee en Yom Kippur. Pónganse a pensar todas las implicaciones de Yom Kippur, el día del perdón, y en las sinagogas recitar este libro. ¿Por qué? Porque el libro o la profecía de Jonás es el libro por excelencia sobre el arrepentimiento, sobre la actitud correcta de arrepentirte. Ese es el ingrediente que Dios necesita para salvarnos, el arrepentimiento. Y tercera parte, capítulo 3 al 4, esta es la parte final. Prepárate para el desenlace y las conexiones finales. Capítulos 3 y 4, misericordia divina. Jonás capítulo 3. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. ¿Quién es la palabra del Señor? Yeshua, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra de Dios vino por segunda vez. Ahí está.
la manifestación de Yeshua 2 veces. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Otra vez, 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía, otra vez, 3. 2 días estarán los hijos de Israel en el exilio, pero en el tercer día los resucitaré y vivirán conmigo. Estamos a 10 años de que se cumpla los 2 días en que ha estado la dispersión. Estamos a 10 años. Por eso, estos 10 años, chicos, por favor, 10 años métanle con todo a la predicación, al servicio al Señor, porque estamos muy cerca del tercer milenio, del tercer día. Y dice, Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio, el predicador y el profeta más exitoso de todos los tiempos. En 40 días viene el juicio, ahí luego nos vemos. ¿Ves? Es lo único que tienes que decir. Ok, ahorita ya está el coronavirus, el terremoto, la arena del Sahara, o sea, pues ya nada más dices, ¿sabes qué? En 10 años viene el juicio. O quizás antes. No, mejor di que ya más pronto. Independientemente de que venga en 10 años o no, tú y yo podemos entrar al juicio de Dios en cualquier momento. Ya sea por un virus, ya sea por cosas tan absurdas. Hay 1000 maneras de morir, te lo aseguro. Chécate el programa, las maneras más tontas de morir. En cualquier momento puede caer el juicio sobre ti. Entonces es tiempo de arrepentirnos. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y luego ordenó que por mandato suyo y de sus altos personajes se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ni oveja, debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. O sea, hasta los animales. Nadie coma en mi imperio. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Arrepentimiento nacional. ¿Cuándo sucederá eso en México? ¿Cuándo sucederá eso en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa? ¿Cuándo, con todo lo que nos está pasando, un país, un gobernante, un presidente decretará ayuno, oración y pedirle a Dios en vez de estar buscando la vacuna o lo que sea? O sea, no está mal, también búscala, pero primero pídele a Dios. Primero di, ¿sabes qué? Estamos en la olla, nos hemos apartado de ti, hagamos algo. Y decretan este ayuno, y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Y viene el desenlace. Jonás capítulo 4. Este cambio de planes, el hecho de que Dios diga, ya nos va a destruir, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. O sea, aquí está la razón de por qué se fue. No, los va a perdonar. No quiero que los perdone, quiero que los destruya. ¿A quién les recuerda? ¿Se acuerdan de los hijos del trueno? ¿Sí? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que los consuma? ¿Y qué les dijo Yeshua? Ustedes no saben de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder, a destruir, he venido a salvar. Y Jonás está muy molesto
Y dice, por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, hizo una sucá. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, «Es mejor morir que vivir así». Entonces Dios dijo a Jonás, «¿Te parece bien enojarte porque la planta murió?» «Sí», replicó Jonás, «estoy tan enojado que quisiera morirme». ¿Te das cuenta cómo le hablan los profetas al Señor? Entonces, ¿sabes qué? No te preocupes por desahogarte delante del Señor. No te preocupes, puedes hablar con el Señor y puedes expresarle. De hecho, de todos modos, Él ya sabe lo que hay en tu corazón, ya sabe cómo te sientes, así que exprésale tu sentir. Y entonces dice, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Tan, tan. Ahí termina. Eso es todo. Esa es la historia de Jonás. 120,000 personas que están en tinieblas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no saben nada acerca de mí, ¿qué no voy a tener yo compasión de ellos? Y 120,000, ¿cuántos hay ahora en las grandes ciudades? ¿Cuántas personas hay en Beijing, Nueva York, Ciudad de México? ¿Cuántas personas hay? Pregunta, ¿qué estás haciendo tú? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién se parece Jonás estando enojado de que se arrepintieron? De que están regresando. ¿A quién se parece? ¿A quién les recuerda enojado porque Dios está perdonando a estos malvados? Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oración por revelación de la pieza 32 del rompecabezas. Primera de Samuel, capítulo 5. Una historia que está ahí como muchas historias raras del
del Tanakh, de los libros históricos, que dices, bueno, ¿y esta historia qué onda? Bueno, cuando ya conoces cada historia y la conectas con toda la palabra profética, entonces te das cuenta que una vez más es el mismo patrón, es la misma historia, es el mismo mensaje, solamente que con diferentes elementos. Para que si tú obedeciste el meditar en este libro de día y de noche, pues vas a conectar todos los cabos, vas a conectar todas las historias y vas a decir, ¡qué barbaridad! Es impresionante. Es imposible que este libro sea una fábula, un conjunto de cuentos. Todas las historias se conectan. 40 autores en diferentes épocas del tiempo narrando acontecimientos históricos, anunciando, profetizando, y todo es parte de una misma historia. Primer libro de Samuel, capítulo 5, te lo leo de la Nueva Traducción Viviente. El arca en territorio filisteo. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Ashdod. Ashdod, una ciudad filistea. ¿Quiénes eran los filisteos? Los archienemigos de Israel. De estos archienemigos de Israel surgió el famosísimo gigante Goliat. ¿Qué quiere decir? Que los filisteos eran gente del mar. ¿De dónde vinieron los filisteos? No se sabe. Los historiadores no saben exactamente de dónde vinieron. Dicen que vienen del mar, de Creta, de alguno de esos lugares del mar, de Grecia, de algunos lugares. Ahí está conectada la historia de los griegos y de las leyendas y de Alejandro Magno y toda esa mezcla de dioses con seres humanos. Entonces los filisteos eran una mezcla. Y entonces hay una guerra entre los filisteos y los israelitas. ¿Por qué eran los archienemigos? Porque Israel, la simiente santa, contra la simiente de la serpiente, los filisteos. Y entonces, en esta ocasión, ganan los filisteos y se llevan el arca de Dios al templo del dios Dagón. ¿Cuál era la figura del dios Dagón? Un mitad hombre, mitad pez. Y ahora ponte a pensar, empieza a hacer todas las conexiones. Jonás, el gran pez, la Iglesia Católica, el gorro que usa el Papa, toda la simbología detrás del catolicismo está conectada con los filisteos. Los dioses que honran, ángeles caídos. Y llevaron el arca del Dios al templo del dios Dagón. Estuvo escondida la presencia de Dios, estuvo escondida el arca entre los enemigos. Como el caballo de Troya, algo muy parecido. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Ashdod, y esto está impresionante, Ashdod es una ciudad que fue en esa época filistea. Actualmente Ashdod es una ciudad judía, es una de las ciudades que recibió una migración de rusos impresionante. Yo tuve posibilidad cuando emigré a Israel, me ofrecieron ir a Ashdod y yo no tenía la suficiente información profética que ahora tengo, pero si la hubiera tenido, me hubiera ido a vivir a Ashdod. No era el plan, no era el momento. Sueño con terminar mi vida en Ashdod por todo lo que esto implica. Está impresionante. Ashdod, una ciudad filistea, de las principales ciudades filisteas. Y se llevan el arca a ese templo de Dagón en Ashdod, que si vas actualmente a la ciudad de Ashdod, puedes ir a las ruinas de ese templo. ¿Te imaginas? Ahora es interesante que Ashdod era una ciudad filistea, pero si tú ves las letras de la palabra Ashdod en hebreo, es la letra Aleph, la letra Shin, la letra Dalet, la letra Vav y la letra Dalet. Y si tú ves esas letras ahí, en una ciudad filistea, con unas letras en hebreo, de esa palabra Ashdod puedes formar dos palabras. Y puedes formar la palabra Esh, Aleph, Shin, Esh, fuego, y Dalet, Vav, Dalet, David, fuego de David, en Ashdod.
del dios Real. Entonces ahora sí, ponte a pensar todas las ramificaciones. David matando a Goliat, el arca de la presencia ahí en Ashdod y todavía sigue. Muchos códigos que se requiere un cerebro solo creado por el Creador, solo creado por el Rey de Reyes, para que unas todas las piezas y digas, wow, es impresionante. Cuando los ciudadanos de Ashdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Ahí está una profecía, ahí está una palabra profética. La estatua de Dagón. ¿Te acuerdas de la estatua de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Todo lo que implica los reinos de las tinieblas que van a caer postrados ante la dinastía de David. Estaba postrada ahí la estatua, así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar, pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada, solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. La cabeza salió volando, pisaré la cabeza de la serpiente. Eso representa el reino de la serpiente. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entre al templo de Dagón en Ashdod pisan el umbral. Y, bueno, como un recordatorio, aquí cayó el cuerpo y dan un brinquito en reverencia a su estatua. Dice, entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Ashdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel. Chécate esto. No podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Ahí se dieron cuenta. Ponte a pensar el sistema que ahora usurpa esto y que está queriendo tener ahí el pacto, el arca, lo que eso representa. Llegará un momento en que diga, ya no más, váyanse de aquí. Salga lo que representa la presencia de Dios. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca del Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores, los hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó, por favor regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos. Pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios. La plaga mortal que ha de venir, enviada por Dios, ¿para qué? Para que salgan sus escogidos. Y un gran temor se apoderaba del pueblo, los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Y ahora vamos a ver otra profecía paralela, para seguir conectando cabos, Zacarías capítulo 9, versículo 1 al 4. Zacarías 9, 1 al 4. Te lo leo de la Reina Valera contemporánea. Dice, la palabra profética del Señor está en contra de la tierra de Hadrac y de Damasco. Ciertamente, todas las tribus de Israel y la humanidad entera deben volver los ojos al Señor. Chécate la profecía de Zacarías. Ciertamente, todas las tribus del Señor y la humanidad entera deben volver los ojos al Señor. Lo mismo que Hamad, vecina de Tiro y Sidón, a pesar de su sabiduría, y aunque Tiro edificó una fortaleza para sí y amontonó plata y oro como se amontona el polvo o el lodo de las calles, el Señor la despojará de sus riquezas, acabará con su poderío marítimo y hará que el fuego la consuma. Y ahora vamos a leer del versículo 5 al 13. Dice, verá Ascalón y temerá. Gaza también, estas son ciudades filisteas, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón,
porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Verso 6. Habitará en Ashdod un extranjero. Esta es una palabra profética para el fin de los tiempos. Habitará en Ashdod un extranjero. Un extranjero para lo que era Ashdod, una ciudad filistea. Entonces, si va a habitar en Ashdod un extranjero, ¿qué quiere decir? Para los filisteos es un extranjero. ¿Qué quiere decir? Que Ashdod va a ser poseída. Ashdod va a ser conquistada por un extranjero, y este extranjero que va a conquistar Ashdod, pues ¿quién es? Pues un israelita. Un israelita está hablando de que Ashdod ya va a ser vuelta a manos judías, y esto se cumplió literalmente en 1968 empezó la construcción de la moderna ciudad de Ashdod, y es ahí donde les digo que llegaron muchos inmigrantes rusos. Y esta palabra, y aquí es donde yo me encontré en la profecía como nunca, impresionante, porque esta palabra extranjero en hebreo es la palabra mamzer. Mamzer es como un bastardo. Es como alguien o bastardo, o alguien que no sabía cuál era su verdadera identidad y que recuperó su identidad. Profecía para Ashdod en los últimos tiempos. Vivirá ahí alguien que no tenía identidad, que pensaba que era un hijo ilegítimo, pero volverá a la fe de sus padres. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos. O sea, la presencia de un mamzer en Ashdod actualmente es una humillación a los demonios y a todos estos ángeles que hay. Es una humillación. Es como decir, perdieron la batalla. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Un remanente va a quedar para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Y dice, verso 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. El que va a acabar con la soberbia de Filistea, vendrá justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, mamzer, extranjero, ilegítimo, impuro. Sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he estirado el arco de Judá, he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Así que jóvenes, ustedes son las flechas lanzadas por Judá, que van a ir a acabar con la soberbia de Grecia, que es la misma soberbia de Filistea. ¿Por qué? Porque de dónde vinieron también los filisteos, de todo ese territorio de Grecia, todo conectado con los ángeles caídos. Todo conectado con eso. Y Amós 9, 11 al 12, profecía que ya estudiamos previamente, que lo podemos conectar. Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom, y quien hereda toda la filosofía y la doctrina de los filisteos es Roma. Y cuando se levante el tabernáculo caído de David, entonces, ¿qué es el arca? Cuando el arca regresa a su lugar, a su país, entonces es el juicio de Edom, de Roma y de todas las naciones. Palabra del Señor que así lo hará. Piezas del rompecabezas. Profeta Jonás, igual a paloma, igual a
arca del pacto, igual a Efraín, igual a Yeshua, igual a Pedro. Paloma, la presencia del Señor, el arca del pacto, que la tuvieron ahí los filisteos, que representa el arca del pacto, el pacto, la Torá, las tablas dentro del arca, ¿qué representa eso? Israel, la paloma incauta que se fue y que lleva los mandamientos, lleva el pacto dentro, pero se va a ir a las naciones, ¿para qué? Para acabar con el poderío. Paloma, arca del pacto, Efraín, Yeshua, Pedro. Mar embravecido, abismo, sombras de muerte, naciones, los demonios, todas estas cosas, las fuerzas de las tinieblas, el gran pez, naciones, idolatría, Dagón, filisteos, Goliat, gigantes, ángeles caídos, Roma, papado, etcétera, etcétera. Illuminatis, todo lo que tú quieras. Reptilianos, llámales como quieras, pero es el reino de las tinieblas, el reino de las sombras. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 12, 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, Jona. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que tú y yo somos sinónimos de Yeshua, somos sinónimos del arca, somos sinónimos de la paloma, somos sinónimos de Jonás, que tenemos como misión llevar el mensaje a las naciones de salvación, pero no quisimos, nos apartamos, no quisimos cumplir con nuestro rol profético de ser luz a las naciones, nos apartamos, nos fuimos, nos morimos, pero de ahí el Señor nos rescató y nos dice: ahora lo vas a hacer. Oseas 7, 10 y 11, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Lucas capítulo 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Qué representa esto? El Espíritu que va a traer a la paloma del fondo del mar, de entre las naciones, comida por el gran pez, los va a traer de vuelta. Él los va a traer nuevamente. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yeshua es la rectificación de toda esa desobediencia, porque Yeshua fue el que vino a los suyos no lo recibieron, y entonces fue y le fue a anunciar a los que estaban lejos. Yeshua es el ejemplo de lo que estábamos llamados a hacer. Y por último, esto cierra todo el círculo y cierra toda la revelación bíblica, y vamos a concluir con Génesis 8, versículos 8 al 12. Envió también de sí una paloma. Noé enviando una paloma después del diluvio. ¿Que para qué fue el diluvio? Para acabar con los gigantes, con los ángeles caídos, con todo este reino de tinieblas. Y después del diluvio,
Noé envía una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Otra vez manda la paloma. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Hoja de olivo, símbolo de la unción, símbolo del Mashiach, símbolo de el Mesías que es ungido para restaurar al mundo. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora sí, la paloma sobre una nueva creación, una tierra restaurada. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No seamos como Jonás, que huyó de la presencia de Dios, que no quería que Dios salvara a una nación por la cual él ni trabajó ni hizo nada. No seamos como él. ¿Por qué? Porque se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? No, ¡ay, que los va a destruir en 40 días! No, tienes que ir a rogarles. Cuando mandó a los discípulos, cuando les cuenta la historia de las bodas, y que algunos empezaron a excusarse, y ¡ay, que no puedo, que compré una heredad y tengo que ir a verla, compré una yunta de bueyes! Y después que le dijo, vayan, salgan por los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los malos, y arrástrenlos, fórcenlos a entrar. Esa sería la actitud que deberíamos tener. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Haz la paz con Dios. Ponte en paz con Él. Pídele perdón. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Texto a memorizar. Jonás capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. La salvación es del Eterno. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quieres que el pez te vomite? ¿Quieres salir del pez, de todo lo que representa ese pez, la oscuridad, la idolatría, las tinieblas, la falta de compasión, la falta de cumplir tu llamado como la paloma mensajera? ¿Estás listo para cumplir tu rol, tu misión? Y me encantó que estamos por terminar este ciclo de Unimeir, y esta profecía será una profecía que quiero que te lleves el resto de tu vida y que recuerdes cuál es tu misión en este mundo: ser una paloma mensajera de buenas nuevas, de ruego para que la humanidad entera se reconcilie con su Creador. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de estos jóvenes. Gracias por todos aquellos que van a escuchar este llamado y que quizás han estado huyendo de tu presencia porque no saben el rol profético tan poderoso, tan grande que tú tienes para ellos. Señor, te ruego que continúes tú ordenando y acomodando todas estas piezas en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Y que
sea tan evidente el patrón de toda esta historia de redención, que sea imposible para nosotros seguirte negando, seguirte de lejos como lo hizo Pedro. Y Señor, queremos volver a ti arrepentidos por negarte y por no cumplir el rol y la misión que tú nos has entregado. Muchas gracias, Señor, por habernos salvado, por haber insistido, por haber caminado en las olas de la tempestad en búsqueda de lo que se perdió. Bendito seas, Yeshua, porque tú no dudaste en dejar a las 99 ovejas para ir en búsqueda de la que se perdió. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Amén. Bueno, ya se están haciendo común los epílogos en estas grabaciones. Ahorita, al terminar, mientras oraba, vino a mi mente una escena que quiero compartirles. Y en esa escena me imaginé a un gran pez vomitando. Entonces, qué escena tan loca. Un pez así gigante, no una ballena ni nada, o sea, un pez así como un pez grandotote, y que empezaba como a toser. O sea, trata de imaginarte la escena así, un pez tosiendo y vomita, y salgo yo, y sales tú. y sale de ese pez algo que no le pertenece a ese pez. No eres parte de ese pez. Y vomita. ¿Qué significará esta escena? ¿Qué significará esta visión? La próxima vez que seas rechazado por este mundo, es porque tú no perteneces. Tú no eres de este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú tienes un llamado. Y tú no puedes mantenerte en el estómago de ese pez, que es algo extraño. Tú no fuiste creado para estar en la profundidad del abismo. Tú fuiste creado para las cosas celestiales. Lleva siempre esto en tu corazón. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.